pasando en este nuestro intercambio público, que tiene muchas coordenadas, como he dicho, pero que no quisiera extenderme porque estoy viendo en pantalla a uno de los referentes serios que para nuestro intercambio público, como he dicho, puede contribuir a ayudarnos a entender lo que pasa. Lo invitamos justamente antes de que esto ocurriera, pero simultáneamente también al reiterar nuestra invitación que abordaríamos algunos de los aspectos de candente actualidad, como es el hecho de la guerra de audios, que desde mi punto de vista, he dicho, muestra el pésimo, el bajo nivel de nuestro intercambio público que hay en el país. Se encuentra entonces Enrique de la Madrid Cordero, a quien le agradezco mucho que nos permita establecer este enlace justamente para abordar ese, entre otros temas, y los que él sugiera, desde luego, que esta es su casa, para poder reaccionar o qué decir, Enrique de la Madrid, frente a esta guerra de videos, si me permites resumirlo en estos términos, para conocer tu opinión. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a la gente que te ve y que nos estará viendo en esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo entender este bajo nivel y cuáles podrían ser los límites, los alcances? Hoy en la noche también había amagado la gobernadora del estado de Campeche con difundir otro video en donde estaría implicado también el propio presidente nacional del Partido de la Revolución, del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros lamentamos mucho este intercambio y entendemos claramente que la principal responsabilidad está en el desquite que busca el gobierno frente a opiniones y actuaciones que le resultan molestas, porque son distintas a las de él, pero simultáneamente también decimos que pues para eso también se han prestado pues lo que hemos escuchado también en la voz de Alejandro Moreno. ¿Cómo entender todo esto, Enrique? Déjame decirte, primero en general, pues sí me parece que es lamentable, porque yo creo que también es muy relevante, pero sé que en el mundo de hoy es muy difícil, pero es muy importante también distinguir nuestras opiniones en lo público de lo privado, ¿no? Yo creo que todos al final del día tenemos siempre expresiones que hacemos cuando estamos hablando en público. Me parece que como te escuché hablar, yo por lo menos soy más de esa idea. Tenemos que invitar a la concordia, a la reflexión, a la unidad, porque en el pleito no nos está yendo bien a los mexicanos. O sea, en el pleito no nos está yendo bien a los mexicanos. Digo, yo observo 8 millones más de pobres, 120,000 muertos, 30,000 desaparecidos, 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso al seguro popular por una acción absolutamente injustificada. Yo he estado estos días platicando sobre los temas de salud y hay datos también terribles. Más de 700,000 muertos, 4,000 personas que murieron en los servicios médicos, la mitad de ellos doctores, 350,000 huérfanos y huérfanas. Entonces, al final del día, lo que estoy queriendo relatar es que en el pleito no nos va bien. Mira, otro dato que es dramático, luego aquí los apuntes ya los perdí, pero me sé la cifra. Gracias. Los mexicanos, una manera de medir nuestro nivel de vida o digamos, nuestro bienestar es si hemos venido o no subiendo la esperanza de vida. Bueno, en el año 2019 ya habíamos alcanzado, de acuerdo al INEGI, los 75 años de edad promedio esperanza de vida. Me encontré el otro día una fuente que dice que en los últimos 2 ya perdimos 4 años de esperanza de vida. Ya estamos en 71, que según algunas cifras que traía yo, esa cifra la habíamos alcanzado en 1991. ¿Sí? Entonces, bueno, mi primera reflexión es, en el pleito de los mexicanos nos va muy mal. Y decía yo que uno es el lenguaje que tenemos que usar en el público y lamentablemente muchas veces otro es el lenguaje que utilizamos en lo privado. Lo que ocurre hoy en día es que se están utilizando las grabaciones, ¿no? Que son claras violaciones a la ley, pues para evidenciar lo que a veces se dice en privado. Y que, por cierto, no se justifica, no quiere decir que en privado deba uno de decir cosas incorrectas, no, pero sí nos comportamos diferente entre lo público y privado. Y lo que me parece, pues, deleznable es la utilización de las grabaciones privadas para finalmente utilizarlo como una lucha política.
en lugar de que sea la lucha de las ideas, de las reflexiones, de las propuestas de país a donde vamos. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el fondo? Pues es que así no hay fondo, o sea, así no hay piso. Esa es una. La otra cosa, creo yo, que cuando tú gobiernas, si tú estás en el gobierno, a ti te toca ser más responsable que si estuvieras fuera. Al que le toca estar en el gobierno, le toca ser más responsable. Y le toca muchas veces autocontenerse. Mira, yo sé que podría hacer esto, yo sé que podría decir esto, yo sé que podría hacer muchas cosas, pero en beneficio del país me tengo que contener, ¿sí? Y yo no veo en este gobierno ninguna autocontención. Son incapaces de autocontenerse. Entonces, evidentemente lo que está ocurriendo aquí, pues es una revancha política por no haber logrado los votos que probablemente les habían dicho que iban a tener del PRI. Yo siempre pensé, y lo dije desde un principio, que no hay un PRI. No es cierto, ¿no? Incluso cuando la gente critica el PRI, les digo, pues ¿cuál PRI? No hay un PRI, no hay un PAN, ¿no? O sea, hay diferentes personas que forman parte de los partidos políticos y tenemos diferentes perfiles, diferentes experiencias, diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, era imposible desde mi punto de vista, siempre lo pensé, era imposible ir con una aprobación en la reforma eléctrica. No sé de dónde sacó el gobierno que la iba a tener. Y claramente aquí hay una molestia, aquí hay un enojo y se van con todo. Nos hace ver muy mal como país, nos hace ver muy mal como gobierno. Y entonces entiendo a los millones de mexicanos y a los millones de jóvenes que están absolutamente desencantados de la política. ¿Cómo los animas a prestarle atención a la política cuando vemos este tipo de intercambios? Esa sería, digamos, de entrada una reflexión que quiero poner, que me parece que, repito, hay que jugar limpio, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un debate de ideas, un debate de propuestas. De hecho, tenemos visiones del mundo diferentes. Las que tiene el gobierno federal y otros son visiones y conceptos del mundo diferentes. Bueno, hablemos de eso, pero que no utilicemos el método de desacreditar a las personas a partir de espionaje, pues qué es lo que es, ¿verdad? A partir de espionaje para vulnerarnos o amenazarnos. Pues que no existen argumentos suficientes para tratarnos de convencer. Esa sería mi reflexión en principio. Muy mala práctica que estemos viviendo esto que estamos viviendo. Sí, desde luego. Enrique, yo coincido contigo, salvo algunos matices que al exponerlos, desde luego, esperaría tu respuesta. Mi primer matiz es que partiendo de que tú señalas, y me parece que con justa razón, que quien tiene responsabilidades públicas debe ser más responsable en su propia actitud, más prudente. Lo primero que diría es, entendiendo desde luego que una cosa es una responsabilidad de gobierno y otra cosa es ser dirigente nacional de un partido, igualmente en una responsabilidad pública implica o impele a una prudencia que no es la que le podemos exigir a cualquier otra persona que no tenga responsabilidades públicas como las antedichas, por un lado. Por otro, el hecho muy humano, incluso me permito decirlo así, de que nosotros en público podamos y digamos algo y en privado, o incluso en la esfera íntima, que la disociación me parece es válida, podemos decir otras tantas cosas, no exime de el reconocimiento de que no estamos hablando de las grabaciones en donde se habla del amigo, en donde se dice algún adjetivo o algunas de estas cosas que todos somos proclives para ello, y que lo subrayo porque no quisiera que se entendiera como que estoy pontificando en modo alguno. Pero lo que escuchamos en esos audios, grabados ilegalmente y difundidos ilegalmente, es que hay uno de los principales problemas que ha advertido el INE, que es el hecho del manejo subrepticio de millones de pesos en procesos electorales que rebasan con mucho el tope de campaña y que implican, como ya implicaron también, una investigación que inició el INE, en el mismo sentido en el que lo hizo o lo inició y el gobierno lo ha obstaculizado con la averiguación a Pío López Obrador. Escuchamos a Alejandro Moreno
dirigente de muchos PRIs, pero el dirigente del PRI nacional, hablar de una gran cantidad de dinero que Cinépolis le habría dado y que ya requiere una investigación. Eso no significa en modo alguno que mi tío Pepe le diga pinche a mi tía Josefina. Implica una cosa muy grave, uno. Y dos, la concepción, Enrique. Una cosa es lanzar cualquier exabrupto y otra cosa es escuchar a alguien que diga, siempre lo he dicho, a los periodistas no hay que matarlos, en todo caso hay que matarlos de hambre. Eso es una concepción que tiene uno que además uno de los dirigentes de la oposición, que además ocupó un cargo público, que a propósito de los datos que tú nos has hecho favor de ofrecernos, cuando él fue gobernador hubo 35 agresiones a periodistas y 19 de ellas atribuibles a Alejandro Moreno, de acuerdo con datos de artículo 19. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que en efecto sí hay una esfera en la que en el pleito, como dices, todos perdemos, pero también y perdemos mucho con la falta de una oposición que con probidad no cometa este tipo de presuntos, y digo presuntos no por mí, sino porque ya está siendo investigado, ilícitos en el caso del dinero y una, permíteme el término porque para mí es indignante, yo soy periodista, miserable concepción que se tiene de la relación con los medios de parte de quien ocupó el más alto cargo de un estado de la República. Esos serían mis asegúnes, Enrique. A ver, yo primero dos comentarios. La primera, coincidir contigo en que en todos aquellos casos donde haya lugar a que se pudiera insinuar que se hubiera cometido un delito, pues se tiene que investigar. Y porque yo creo que es preferible que haya denuncias penales a que haya filtraciones. ¿No? Digo, yo creo que en el México en el que estamos, mejor una denuncia directa que una filtración. Entonces, en el caso que señalas, pues yo creo que debe de dar lugar a investigaciones. Entiendo que la empresa también ya hizo sus pronunciamientos, pero pues debe dar lugar a una investigación, ¿no? Y al final del día, yo creo que eso es lo correcto. Tiene que haber una investigación y al final del día una resolución de si los hechos avalan o no ese dicho, porque al final del día, pues ahí acabó habiendo indirectamente una acusación hacia alguien, ¿no? Entonces yo creo que ese alguien está muy interesado en que se haga la investigación y en su caso, pues se deslinde, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Claro. Y lo segundo, pues no puedo coincidir más contigo en que yo creo que uno de los temas más importantes en los que yo creo es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo creo mucho en la libertad y me parece que al final del día eso es lo que muchas veces los seres humanos más ansiamos, la libertad de pensar lo que queramos y la libertad de decir con toda libertad lo que pensamos, en un ambiente además de seguridad, y más en un país en donde lamentablemente eso no está siendo la norma. La cantidad, como bien dices tú, de agresiones y de asesinatos a los que han sido sujetos muchísimos compañeros, diría yo, porque yo también llevo muchos años en los medios de comunicación, y me parece que uno tiene que tener la capacidad y sentirse tranquilo de que dices lo que digas, tu físico y tu vida serán respetadas. Entonces, claro, son cuando menos declaraciones muy desafortunadas, que como bien señalas, aunque se pudieran decir en la intimidad, hay cosas que mejor no solamente no hay que decirlas, no hay que pensarlas. Sí, sí, claro. No es lo mismo decir le mando un beso a tu cosa bonita que decir quiero matar a los propios. Y lo digo porque en la vida no quiero de modo alguno dictar, estoy muy lejano a eso de clases de ética o de moral, como me remito a la entrevista que te hizo Julio Hernández. Tienes, y por eso también te admiro mucho, tienes una capacidad para soportar bagatelas como aquellas que te preguntan y de joven tenías francachelas y gastaban entonces cuando tu padre como presidente de la República. Bueno, eso es un asunto de tu esfera privada. Pero otro asunto, el que tiene que ver con los usos de los dineros, con los usos y con las ideas, es lo que menos te preguntan los propios periodistas. Y el problema, ¿a qué quiero llegar? A que este tipo de escándalos tienen más público
que un hombre dispuesto a exponer sus planteamientos y sus ideas. A mí me gusta mucho el fútbol. Me acuerdo cuando llegó a jugar aquí José Dirceu Guimaraes, decía, yo mando balones. Llegó a jugar al glorioso equipo América y me regresan melones. Entonces, luego yo veo a Enrique de la Madrid mandando balones y le regresan escopitajos, maledicencias, difamaciones. Y eso es un entorno muy complicado para nuestro intercambio público. Créeme que ha sido más escuchado el audio de Alito que la serie de propuestas que has lanzado en los últimos 3 semanas, que tú a eso te dedicas, a hacer propuestas. Y eso es muy lamentable. Y todo eso en un entorno en donde, y aquí viene también la pregunta, porque es doble, ¿de dónde sacas el hígado para soportar a astilleros, por ejemplo, con ese tipo de preguntas? Y a lo mejor en algo me puede ayudar para cuando a mí me hagan preguntas al respecto. No sé, ahí sí yo lanzaría de esas palabrotas que se lanzan en público y en privado y cortaría la conversación. Y la segunda es, ¿qué clase de oposición tan chafa estamos teniendo, no, Enrique? Y cuando digo oposición me refiero a la alianza, me refiero al Frente, me refiero a MC, o sea, de muy baja calidad. Pienso en Lili Telles hoy, pues no sé, con esos afanes histriónicos, changoleón llamándole a alguien en lugar de, pues, honrar su propia responsabilidad. Con todo eso quiero decir que nos va más mal en el país teniendo una oposición como la que tenemos. A ver, varias reflexiones. Sí, perdóname, porque fue así con pumba. No, pero además digo, te lo agradezco y pues estamos para eso, para reflexionar y para pensar y sobre todo para ver qué podemos hacer mejor. Primero está la naturaleza humana, por alguna extraña razón. Está en la naturaleza humana que nos llama más la atención los escándalos, ¿verdad? Porque así estamos hechos mentalmente, ¿no? Nos llama la atención lo emotivo, lo escandaloso, porque eso no implica pensar, entre otras cosas. Yo estoy por ahí leyendo un librito del cerebro que todavía no lo acabo, pero en general nuestro cerebro es flojo. O sea, pensar implica energía, tiempo, concentración, paciencia. En cambio, reaccionar a un tuit, a una mentada de madre, todo eso es rápido, eso es espontáneo. Sí, claro. El problema es que tenemos que diferenciar entre qué es lo que más nos conviene. Mira, estaba yo viendo hace poco la elección en Colombia. Colombia ya tuvo su primera vuelta. Así es. Y en Colombia pasaron a la segunda vuelta los dos extremos. El extremo de izquierda, Petros, y el extremo de derecha, que se me olvida el nombre, pero sí me llamó la atención el comentario. Una de las cosas que dijo es que las mujeres deberían de quedarse en casa, que es donde deberían de quedarse ellas, ¿no? Y en cambio no pasó el candidato que yo conocí, Fajardo, que sacó el 4% de los votos. O sea, Petros creo que sacó el 28, no, el 40, pero no llegó al 51 que se necesitaba. El de derechas saca el 24, por esos dos pasan a la segunda vuelta. Y una persona que yo conocí, exalcalde de Medellín, culto, inteligente, preparado, 4%. Entonces, pues la gente se ve que quiere pan y circo. Nada más que si eso es lo que seguimos buscando, entonces no nos quejemos de lo que tenemos. No nos quejemos de 120,000 muertos. No nos quejemos de 8 millones más de pobres. No nos quejemos de 350,000 huérfanos o huérfanas. No nos quejemos, porque en parte eso es lo que estamos buscando y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿de dónde yo saco, digamos, el hígado? Sí, sí. Yo lo saco, estoy ayudando ahorita a una hija. Mi condición humana hizo que te pusiera más atención en este punto. Bueno, lo que veas. A ver, ¿de dónde lo saco? Porque sí, yo sé que eso que estamos haciendo no nos hace bien a los mexicanos. No le ayuda a los 30 millones de mexicanos que tienen hoy insuficiencia alimentaria, ¿no? No le ayuda a casi ya el 45%, la mitad de los mexicanos que viven en pobreza. No nos ayuda. Y yo por lo menos no me pienso quedar con la idea de que no hice la parte que me tocaba hacer, ¿sí? Y que tiene que ver, entre otras cosas, en evitar eso, en evitar la tentación de la polarización, en evitar ofender al de enfrente, porque eso es llamativo y eso igual y te suben los twitters y te siguen más. Pero ¿y si de repente avanzaras políticamente, te vas a poner de acuerdo con ese que ofendiste? ¿Vas a poder llegar a un arreglo con ese que le mentaste la madre? No vas a poder hacerlo. Entonces yo estoy pensando en esa siguiente etapa, en la etapa en la que si las condiciones se van dando, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y también reconociendo que somos diferentes, tenemos diferentes maneras de percibir el mundo,
Pero caray, tenemos que encontrar coincidencias. ¿Por qué este país se nos está deshaciendo? ¿Y por qué este país va en reversa? Y no va a haber 8 millones de pobres, va a haber 15 más o 20 más. Y no va a haber 120,000 homicidios, va a haber 200,000 y más. ¿Y así? Entonces yo no le pienso entrar a eso. No le empiezo a entrar a eso. Y por eso prefiero que haya un debate abierto de las ideas. Abierto, con valor. Quien tiene confianza en sus ideas, que tenga el valor de defender las ideas y que lo haga en el ring, arriba, no por debajo, no con cuchilladas, no sucio. O sea, no nos merecemos los mexicanos esto que estamos viendo. Y no nos merecemos esta forma de tratarnos, porque no es la manera de construir un mejor país. Y a eso yo no le entro. ¿Tú no crees que, por ejemplo, para abonar a una mejor oposición, porque a mí me preocupa mucho eso y estoy seguro que a ti también, y cuando me digo oposición me refiero a la institucionalizada, no a intelectuales, académicos, políticos, que como es tu caso, en estas tres vertientes incluso, tienen un importante rol fundamental, ¿no? Me estoy refiriendo a la Alianza Va por México, en fin, a los legisladores, a la forma en la que estamos teniendo o estamos asistiendo de ejercer la oposición en el país. ¿A ti te dejas satisfecho? A mí no. A mí me molesta mucho los candidatos que presentan en Hidalgo, lo he dicho muchas veces, o en Tamaulipas, la Alianza, y que además de todo, sus promotores digan y le digan así a la ciudadanía, no estoy inventando nada, lo digan y lo cito textual, pues es lo que hay. Y aunque Truco haga honor a su mote y no sea ingeniero y firme como ingeniero, y su hija haya trabajado ahí en la misma administración en la que él trabajó y haya tenido una cantidad de viajes que no se corresponden con el dinero que ganó allí, el nepotismo, su trayectoria dentro del PRI, ahora como guardaespaldas del actual gobernador. Desde luego es una opinión subjetiva que tú podrás o no compartir. La pregunta en el fondo es, ¿eso es también lo que la sociedad merece? Una oposición que le diga, pues es lo que hay. A ver, déjame decirte quizá, no, el caso específico de quien mencionas, te reconozco que no lo conozco y yo no he estado ahí en esa, no tengo información particular, pero yo una primera reflexión que hago, siempre arranco y digo, la oposición somos todos. O sea, todos los que no nos gusta el México que hoy vemos, somos de la oposición. Y no necesariamente tienes que estar militando en un partido político para ser de la oposición. Por ejemplo, les digo a los empresarios, a ver, si ustedes no están de acuerdo con una visión estatista del gobierno actual, si no están de acuerdo con una visión, a mi juicio, antiempresarial del gobierno actual, pues están en la oposición o dónde piensan que están, ¿no? O sea, si tú eres un científico y no estás de acuerdo con la posición anticientífica del gobierno actual, contrario a la cultura, ¿no? Contrario a la tecnología, pues estás en la oposición, si no, no sé dónde crees que estás. Y así me puedo seguir, ¿no? Si tú eres un médico el día de hoy, donde necesitan traer médicos cubanos, porque aparentemente los mexicanos, a juicio del gobierno, no son suficientes o no están capacitados, estás en la oposición. ¿O dónde crees que estás? Entonces, la primera referencia es, la oposición somos todos aquellos que no estamos de acuerdo con el rumbo del país. Somos oposición. Entonces, yo incluso les digo a muchos, ¿no te gusta lo que ves en los partidos políticos? Pues entonces tienes que redoblar el esfuerzo de lo que tú estás haciendo como persona para llenar incluso ese hueco, ¿no? Esa insuficiencia. Esa es parte un poco de mi actitud. Yo dejé de usar la palabra deberían. Yo no la uso. Ah, deberían, pues yo lo hago. Porque yo creo que también habemos personas, o dicen somos, porque no se usa la habemos. También Hay personas, sí. ¿verdad? Hay personas que también somos de la oposición y de alguna manera, pues yo me quiero identificar ahí con preparación, con respeto, con formas, con amor al país, y soy de la oposición. Entonces, creo que entonces lo que tenemos que hacer todos un esfuerzo es por tener una mejor oposición. Y dentro de eso, yo he trabajado particularmente pues, en las alternativas, en el discurso, en la narrativa, porque ¿qué quiere decir? ¿Por qué la oposición? Nada más para quitar a los que están ahorita, pues esa no sirve. Claro. O sea, quítate tú para que me ponga yo, esa no sirve.
Yo creo que la oposición tiene que estar en contra de malas ideas, pero sobre todo muy claro a favor de cuáles. Y ahí es donde algunos estamos concentrados. Yo me identifico en eso. Entonces, cuando te dicen a veces, yo a veces uso expresión, y lo tengo que confesar, de qué es lo que hay, en qué sentido lo digo yo, no sé en qué sentido lo dicen otros. Yo lo uso en el sentido de es con lo que tenemos que trabajar y a partir de ahí es con lo que arrancamos. Pero no quiere decir que estemos satisfechos con lo que tenemos, o no quiere decir que siempre sean las mejores alternativas, pero prefiero trabajar con lo que hay que a veces pasarme digamos, al bando de los puros, que para no mancharse ni tantito de nada, nada más denuncian que lo que hay no les gusta, pero yo no me voy a involucrar para cambiarlo. Esa es la peor de las actitudes. Yo creo que en ese sentido puede ir esa expresión de es lo que hay, no para justificarlo, Marco, no, pero para también mandar la señal, vamos a trabajar a partir de lo que hay, no a partir de lo que no hay. Pero yo sí, claro que estoy convencido de que tenemos que aspirar a un mucho mejor país y sobre todo un país donde los mexicanos nos podamos tratar con respeto y dignidad. Pensemos lo que pensemos, vengamos de donde vengamos, tenemos que reconocer que este es el país que tenemos. Este es un gran país, es un país maravilloso, pero también es un país que es muy injusto para muchos y tenemos que emparejarlo hacia arriba. Yo creo que ese es el tono que yo le daría al de qué es lo que hay, pero debería de haber mucho mejor. Pero entonces todos trabajemos para un mucho mejor México si no nos gusta lo que hay. Ahora que decías, la oposición somos todos, yo me remití, seguramente tú también, a José López Portillo con esto de la solución somos todos. Así es. Pero al decir José López Portillo, mejor me quedo con otra frase que es la renovación moral de la sociedad. En todo caso, creo que el hecho de rechazar los actos de corrupción en el otro no debe implicar en modo alguno aceptar los actos de corrupción de los nuestros, porque son los nuestros, porque son nuestros mafiosos. Hay una delgada línea que alcanzo a notar en eso, porque en efecto, partiendo de lo que tú dices, la pureza no existe, es más, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco Julio Hernández. La pureza no existe en ningún lado, no está. Hay que tener, me parece, mucho cuidado en que tampoco se establezca el imperio del cinismo, en donde ocurre que, pues, Alito es nuestro mafioso, es nuestra oposición y es lo que hay. Desde luego, no digo que sostengas tú eso, al contrario. A ti en particular te guardo mucho respeto y también admiración. Digo que como fenómeno social sí estamos viendo eso y como analistas de este tipo de fenómenos sociales me parece que vale la pena tener en cuenta esa actitud porque no podemos asegurar, yo creo que incluso en todo caso al contrario, que en la sociedad mexicana priva la concepción democrática, priva el reconocimiento del otro, el incentivo por el pensamiento, digamos el apoyo o el respeto a la ley, en fin, lo que yo alcanzo a ver tanto de la oposición institucionalizada como fenómeno social en nuestro intercambio público es, si Andrés Manuel López Obrador transgrede la ley, nosotros también. Si ellos son cínicos, nosotros también. Si ellos se dedican a las adjetivaciones, nosotros les llamamos changoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, como tú has dicho, en el pleito nos va muy mal. En ese terreno, la preeminencia de estas actitudes está abonando a que nos siga yendo mal. Esa es mi opinión y por eso es que también te pregunto, ¿cuál es tu horizonte? El personal, el político, el como referente de muchos que quisiéramos que, sin entender en modo alguno que la pureza exista, sin oponerse a discutir, como dices tú, de frente las ideas, cómo, cuándo, dónde vamos a iniciarlo, a partir de qué momento, en tu granito de arena, cómo te ves tú, por ejemplo, en el 2023, a mediados del 2023, porque hay muchos que te ven como candidato a la presidencia de la República. A ver, déjame primero ser muy enfático en algunas de las cosas que dijiste, porque lo que menos me gustaría es no ser claro, y aquí hay que ser claro. También La corrupción
y yo diría en general la impunidad, porque no es solo la corrupción. Por ejemplo, no perseguir un homicidio, pues no es quizá un acto de corrupción, pero es impunidad y por eso se generan más homicidios. Claro. O sea, ayer platicaba con alguien, fíjate, voy a hacer las cifras, voy a hacer los datos, pero si tuviéramos, si en otro país tuvieran el sistema jurídico que tenemos, con el nivel de impunidad que tenemos, pues quizá lo más barato sería cerrarlo. Porque hemos tenido aumentos significativos en las inversiones a la seguridad y a los sistemas de justicia y los resultados son malísimos, malísimos. Entonces, nuestro problema es la impunidad. Ese es nuestro problema. De que no tenemos un sistema en México donde se castiga la desviación de la ley. No existe. Llámese corrupción, llámese un homicidio, llámese un robo, llámese un feminicidio, llámese un secuestro, llámese una extorsión. No tenemos un sistema jurídico y de seguridad eficaz que nos dé seguridad a los mexicanos. Entonces, mi primera reflexión es que la ley se le debe aplicar a todos por igual y coincido contigo. No hay los corruptos de allá y los míos. No, corrupto el que sea donde está, homicida donde está, violador el que está. Por eso también son tan desafortunadas, y lo digo con respeto, estas declaraciones también del gobierno federal de decir de que en lugar de privilegiar la defensa de los mexicanos, también ahora nos confunden y nos mandan la señal de que también tienen derechos humanos los criminales y que entonces a ellos también pobrecitos. No, el único derecho a lo que tienen los criminales es a un juicio justo. Es al único a lo que tienen derecho. Y después a un proceso de rehabilitación, ¿no? No es mi especialidad, pero estudié Derecho, y donde de alguna manera el Estado está obligado a separar a aquellas personas que le hacen daño a la sociedad y después a través de un sistema carcelario tratar de después, al que procede, reincorporarlo a la sociedad. Pero no somos iguales los ciudadanos que somos víctimas que los criminales. No somos iguales. Y mandarle a la ciudadanía el mensaje de que tan importante es un ciudadano que cumple con las reglas que un criminal, por eso también estamos confundidos. Bueno, algunos, pues por eso se confunde a la gente, porque desde las más altas esferas del país le mandas la señal a la gente de, ¿sabes qué? Con la pena no hay Estado que te defienda. Entonces, primera reflexión, corrupción donde sea, hay que combatirla, y si sea de un adversario, como le dirán político, o del más de tus amigos, se aplica la ley por igual, porque eso es algo que en México, la verdad, yo no sé cuándo nos fuimos descomponiendo, llevamos muchos años, pero ya es hora de que nos compongamos y de que reconozcamos que no vamos a dar el paso a ser un mejor país hasta que no entendamos que tenemos que tener un Estado de Derecho. Viendo un video de Obama, que me gusta verlo de vez en cuando, estaba en un evento rindiendo un homenaje a unos policías que habían matado. Y una de las frasecitas que se me quedó y dijo, es que lo que hace a los Estados Unidos ser lo que somos es el respeto a la ley, el rule of law. O sea, claro, mataron a los policías, sí, pero detuvieron a los que los mataron. O sea, no evita que pasen los pero accidentes. Sí inhibe. Pero claro que los inhibe. Y al final del día, si aún así hay un tarugo que se anima a hacerlo, pues sabe que por lo menos tendrá un castigo. Eso en México no existe. Entonces, para ser muy claro, absolutamente a favor del combate a la corrupción, esté donde esté. Sería mi primera reflexión para que no haya ambigüedades. Y claro que quiero yo un sistema político de más altura. Y entre otras cosas, por eso trato yo de participar, porque mucha gente ya no quiere participar. Y ahí tenemos un problema. Porque entonces yo sí les digo, no te quejes entonces de lo que hay si tú no estás dispuesto a entrarle. Porque otra vez en este mundo de la pureza, algunos no se quieren ni manchar tantito, no digamos en un acto de corrupción. Yo no me he manchado en actos de corrupción, pero si quieren en la reputación, no nos vayamos a manchar. No, aquí hay que jugársela. Si queremos un mejor sistema político, hay que entrarle a la política. Y si queremos mejores partidos, hay que entrarle a los partidos. Entonces, yo sí creo en eso, ¿eh? Yo sí creo en eso. Y también creo que así como puede haber una crítica a un cierto perfil de personas de la oposición, también la sociedad también puede decir, pero me gusta ese otro perfil.
Me gusta un perfil de respeto, me gusta un perfil de diálogo, me gusta un perfil de entendimiento. Ahora, si nuestra sociedad al final del día no es por ahí por donde se va, bueno, ¿qué le hacemos? Pero pagará las consecuencias la sociedad, ya te lo dije, más pobres, más homicidios, en fin. Entonces, nuestras sociedades tienen que entender que la política cuenta y que la política buena ayuda a mejorar un país y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y la política mala ayuda a empeorar las condiciones de vida de un país. Como ha Entonces ocurrido sí ahora. pasa por tener una mejor política si queremos también un mejor país, no hay la menor duda. ¿Y en qué horizonte te ves tú? En esta parte, en no ¿No te ves flaquear. como candidato? ¿No te miras como candidato? Mira, no, nuestras leyes electorales son también absurdas que si yo me pusiera a decir ciertas palabras, entro en actos anticipados de campaña. Que obviamente a los que forman parte del gobierno no les van a aplicar esas normas, que se la pasan todo el día diciendo eso, pero a mí sí me las van a aplicar. Entonces yo lo que te digo es... Cuatro correligionarios, o cuatro militantes del PRI ya dijeron que quieren ser. También Lili Telles, digamos, por mencionarte algunos personajes que en efecto no forman parte. Hasta donde entiendo, en efecto, la ley electoral todavía no abarcaría a que alguien que declarara que pretende serlo sean actos anticipados de campaña, porque además se consideran otros factores, el uso de recursos públicos, en fin, que no sería ese el caso, pero desde luego que respeto las reservas que tú tengas para, digamos, para responderle a las muchas personas que cada vez y que cada vez son más que se preguntan bueno, esto. es que sería mejor, fíjate, es mejor que en lugar de que mucha gente sale y diga yo aspiro a tal cosa, Sea la gente siempre, claro, pues siempre es mejor. O sea, siempre es mejor que, como me decía alguien, bueno, sí, eso, siempre es mejor que, oye, de eso que estoy oyendo, de esas ideas que estoy oyendo, de esa forma de actuar de esa persona, me gustaría que fuera. Eso es mejor a los que tienen que andar repitiendo todo el día que quieren ser, pues para ver si convencen a alguien, además de a sí mismos, ¿no? Pero donde yo estaré, por lo menos, no tengo la menor duda, es en tratar de transmitir las ideas y los caminos para llegar a ese México mejor, que yo sí creo que estamos en un parteaguas, lo digo en serio. Esto es lo que es esta época tan difícil, pero al mismo tiempo tan apasionante. Podríamos ser en esta generación un país desarrollado, un país de clases medias, un país donde eliminemos la pobreza extrema, eliminemos el hambre, y que sea además un crecimiento mucho más parejo, con un pago mucho más justo y llegar a esa sociedad de clases medias. Eso podemos ser. Pero también si nos descuidamos, podemos ir a dar, podemos ir a dar. Algunos me dicen, no podríamos nunca ser Venezuela. Bueno, cerquita, ¿no? Para los que piensan que no podríamos ser porque somos mexicanos y porque los americanos están al lado, no, pero cerquita. Y qué traumante, qué frustrante, y por eso es lo que me mueve, qué frustrante sería que esta generación que pudo haber dado el salto, nos quedamos chiquitos porque no dimos para más. Y creo que a algunos nos toca, a los que sí pensamos que podemos, nos toca decirlo, nos toca insistir que se puede. Y que nos salgamos de estas confrontaciones, de estos pleitos estériles, que no estoy simplificando lo que ya platicamos y ya asumimos, ¿no? De combate a la corrupción, de altura de miras, pero en serio, los mexicanos estamos en un lugar maravilloso, además en un entorno internacional que a pesar de que se ve complejo, nos es favorable. Que se peleen los chinos con los americanos se puede traducir en inversiones para nuestro país. Que haya una crisis de cambio climático, se pueden transformar las energías fósiles y dedicarnos mejor a las renovables. Y un tema fundamental, en una economía del conocimiento, una economía digital, ser joven es otra vez un activo. Y México es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene menos de 29 años, contra 37 promedio en Estados Unidos y como 45 en Europa. Entonces, yo sí veo que estamos, si nos logramos poner de acuerdo y nos salimos de este mundo, de verdad, no de altura, ¿por qué no mejor nos enfocamos los mexicanos en ir para allá? Esa es mi actitud, esa es mi batalla, esa es mi pelea y esa es la que pienso dar, porque estoy obligado a darla, porque la veo. Si no lo viera, pues igual y no tendría por qué sentir la obligación moral de transmitirla, pero la veo. Y también veo el deterioro de este país y cómo se nos está deshaciendo todos los días. Y no me puedo quedar con la voz callada de no advertirlo y no decirlo.
pero sobre todo esto, a ver, somos mexicanos, tenemos tantas cosas en común que ¿por qué estamos todo el día obsesionados en destacar nuestras diferencias en lugar de nuestras coincidencias? Eso sería también una reflexión. Has dado, soy amante de los números, has dado 27 datos en 40 minutos. Un dato cada minuto y medio. Eso es lo que hace falta para idear nuestro intercambio público. Más allá, junto con la opinión que nos merezca cada una de las cifras, que se pueden, como has dicho tú, traducir en oportunidades, está justamente el intercambio enterado, y por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y me gustaría también comprometerte a que sigas con nosotros. Creo que nosotros acompañamos justamente pues ese entorno que en la esfera informativa es lo que implica el dato duro, el dato acucioso, el dato que refleja la realidad, que como cantara Serrat, lo que no tiene remedio, y lo que sobre esa misma base estamos viendo es que todos esos elementos de oportunidad que has señalado han sido de regresión en los últimos años en materia de desarrollo económico, en materia de bienestar, en materia de esperanza de vida, que fue uno de los primeros datos que nos ofreciste. Por eso te agradezco mucho, Enrique, que hayas dispensado con nosotros estos minutos. Al contrario, la agresión soy yo, y yo creo en este intercambio, en este punto de vista de ideas, y al final del día, pues en buscar un México mejor. Y te agradezco esta oportunidad de platicar contigo o con la gente que te ve, que sé que es mucha. Yo a ti, y te seguimos viendo, por supuesto, te seguimos escuchando. Te mando un abrazo y otra vez Gracias. muchas gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tienen ustedes, son las 9:00 p.m, 2 minutos, Enrique de la Madrid. Qué bueno que haya, pues eso, ideas, propuestas, cifras. Vamos con ustedes, con sus opiniones. Nosotros muy satisfechos